El protagonista, un hombre de unos 40 años, que se acaba de mudar a una casa de campo antigua en las afueras de la ciudad, descubre una caja en el sótano. Dentro de la caja hay un diario de una niña, juguetes viejos y un retrato. Mientras lee el diario, se da cuenta de que la niña estaba siendo acosada por algo que ella llama el hombre del espejo. El hombre del espejo la obligaba a hacer cosas, a mentir a su familia y a guardar un secreto. El protagonista, a medida que lee los últimos capítulos del diario, se da cuenta de que la niña tenía un hermano gemelo que no aparece en ninguna de las fotos ni en el diario. Y en los últimos capítulos, la niña relata que su hermano también había comenzado a ser acosado por el hombre del espejo y que el hombre del espejo le había prometido que, si la niña cometía un acto atroz, el hombre del espejo dejaría a su hermano en paz. El hombre del espejo le dijo a la niña que la dejaría en paz si ella mentía y ponía una trampa para su hermano. Cuando la niña relata lo que hizo, el protagonista se da cuenta, a medida que lee los últimos capítulos del diario, de que fue esa misma noche que la niña asesinó a su hermano en un acto impulsivo para protegerlo de lo que podría suceder. La niña fue encontrada por la policía y fue declarada loca. Después de leer el diario y llegar a esta conclusión, el protagonista se da cuenta de que el hermano gemelo, que no aparece en las fotos, es quien fue asesinado. Más tarde, el protagonista se mira en el espejo de la casa y ve la figura del hombre del espejo. El relato debe ser cativante y lleno de suspenso, haciendo que el lector se sienta en la piel del protagonista. Debe terminar con el hombre del espejo revelando al protagonista que él mismo es el hermano gemelo y que él también está atrapado en la casa. Hola a todos los que están aquí, en la comunidad de Relatos Reales. Antes de empezar, les ruego que si encuentran valor en estas historias que compartimos, se suscriban al canal. Dejen un me gusta y lo compartan. Eso nos ayuda a seguir trayendo a la luz estas experiencias que nos hacen cuestionar la realidad. Lo que van a escuchar a continuación no es una historia de fantasmas para asustar niños. Es algo que le pasó a una persona real, a un amigo mío, y que lo dejó marcado de por vida. Él me pidió que lo contara, porque él no se siente capaz de revivir cada detalle. Sinceramente, cuando me lo contó por primera vez, no le creí del todo. Pensé que era una especie de broma, macabra o que su imaginación le había jugado una mala pasada. Pero a medida que avanzaba en el relato, mi escepticismo se fue desvaneciendo para dar lugar a una sensación de terror que no me abandonó en días. Aún ahora, al recordar cada palabra que salió de su boca, siento un escalofrío que me recorre la espalda y me doy cuenta de que hay cosas que no podemos explicar. Hay un tipo de maldad que no tiene forma, ni rostro, ni lógica, solo un propósito, y es retorcer el alma de las personas. Y eso fue exactamente lo que le pasó. La historia comienza con la mudanza de mi amigo, llamémoslo Javier, a una casa de campo antigua en las afueras de la ciudad. Era una casa de esas que ves en las películas, con una fachada de piedra, un jardín descuidado y una vibra de soledad que te hace sentir pequeño. Él, un hombre de unos 40 años, un poco escéptico y muy práctico, la había comprado a un precio ridículamente bajo. Los vecinos le habían advertido que la casa tenía fama de estar embrujada, pero él lo ignoró, atribuyendo esos rumores a la superstición popular. Pensaba que todo era una tontería y que no había nada de qué preocuparse. A él solo le importaba el precio y la paz que un lugar así le ofrecía. El día que se mudó, todo parecía normal. Un poco polvoriento, sí, pero nada que un buen trapo y jabón no pudieran solucionar. Pasó el día desempacando cajas y cuando cayó la noche, decidió explorar el sótano. Bajó las escaleras de madera crujientes. El aire se volvió pesado y un olor a
Humedad ya viejo le golpeó la nariz. Iluminó el camino con la linterna de su teléfono. El sótano era grande, oscuro y lleno de telarañas. Su luz se paseaba por las paredes de piedra y los rincones llenos de cosas que la antigua dueña había dejado atrás. Fue en una esquina, oculta tras una pila de muebles viejos y cubiertos con sábanas blancas, que la vio. Era una caja de madera con el nombre de Lily, grabado de forma torpe en la tapa. Se detuvo por un momento, la curiosidad superando cualquier ápice de miedo que pudiera haber sentido. Se acercó a la caja. El corazón le latía un poco más rápido, no por miedo, sino por la emoción de encontrar un tesoro, una pieza de la historia de esa casa. Abrió la tapa con cuidado, y el interior reveló un montón de cosas que parecían haber pertenecido a una niña. Había una muñeca de porcelana con el rostro agrietado, un caballito de madera al que le faltaba una oreja y un diario. Fue este último objeto el que realmente capturó su atención. El diario era pequeño, de cuero desgastado, con un candado oxidado que no ofrecía ninguna resistencia al ser forzado. Sentado en el suelo frío, con el haz de luz de su teléfono como única compañía, empezó a leer. La primera página estaba fechada en 1985. Las primeras entradas eran las típicas de una niña, hablando de sus clases, sus juegos y sus padres. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba. Se volvía más oscuro. En un punto, una frase que lo dejó helado se repetía una y otra vez. El hombre del espejo me ve. Y ese fue solo el principio de la pesadilla. A partir de esa línea, el relato se vuelve tan retorcido, tan macabro, que me costó asimilarlo. El diario se convierte en una crónica del tormento de una niña, relatado de una forma tan auténtica, tan real, que te hace cuestionar todo lo que crees que es posible. Sus palabras, escritas con la caligrafía de una niña, describen con un detalle escalofriante lo que el hombre del espejo le hacía pasar. Las líneas de cada página se llenaban de un miedo y una angustia tan puros que se sentía como si salieran del papel y te agarraran del cuello. Ella describía cómo la figura se manifestaba, no con un cuerpo físico, sino como una distorsión en la superficie pulida del espejo, un borrón oscuro que se movía y se contorsionaba dentro del reflejo. El hombre del espejo no hablaba con la voz, sino con pensamientos que parecían perforar la mente de Lily, susurros helados que resonaban directamente en su alma. Esos pensamientos la atormentaban día y noche, y la niña los registraba con la precisión aterrorizante de quien no tiene a dónde huir. Ella escribía sobre cómo él la obligaba a mentirles a sus padres, a esconder pequeños objetos por la casa y a hacer travesuras que la dejaban castigada. Pero lo peor de todo, lo que la aterrorizaba hasta los huesos, era el secreto. La niña tenía un hermano gemelo, pero él no aparecía en ninguna de las fotos. Lily lo llamaba mi hermanito invisible, lo que para Javier, en su frialdad de hombre adulto, sonaba como una metáfora poética y triste. La niña describía lo mucho que amaba a su hermano y lo mucho que la presencia del hombre del espejo la llenaba de miedo, porque él lo atormentaba. Ella escribía con una angustia palpable sobre cómo el hombre del espejo se quedaba en el cuarto de los dos, de pie frente al espejo, y cómo las sombras lo seguían por la casa. Él siempre prometía que, si la niña hacía una cosa terrible, él dejaría a su hermano en paz. Y el diario, en sus últimas páginas, se convertía en una carrera contra el tiempo, una cuenta regresiva para el horror. Lily describía las promesas que el hombre hacía y lo que ella tendría que hacer para cumplirlas. Fue entonces que una frase, en letras grandes y temblorosas, hizo que el corazón de Javier se detuviera por un instante. Me dijo que tenía que hacer algo terrible para salvar a mi hermano. A partir de esa frase, la caligrafía de Lily se convirtió en un borrón de tinta, una sucesión de palabras ilegibles,
como si ella estuviera temblando mientras escribía. Después de un tiempo, él logró descifrar una frase en particular, una frase que lo atormentaría para siempre. Tuve que hacer algo horrible, mamá, pero lo salvé de él. ¡Lo salvé! Javier sintió una náusea intensa. Entendió inmediatamente lo que había sucedido. Aquí tienes la continuación del relato, siguiendo todas las pautas que me has dado. El hombre del espejo no solo atormentaba a Lily, sino que también manipulaba la realidad a su alrededor. Ella escribía que, a medida que la presencia de la figura se hacía más fuerte, el mundo que la rodeaba se sentía cada vez más borroso. Las conversaciones con sus padres se volvían fragmentadas. Sus recuerdos de jugar con su hermano se volvían distorsionados, como si alguien estuviera borrando su pasado. Ella incluso llegó a dudar de su propia cordura, preguntándose si su hermano era real o si todo era una invención de su mente. El diario se convirtió en un ancla, la única cosa que la mantenía conectada a la realidad, porque le permitía registrar las atrocidades del hombre del espejo y recordar a su hermano. Y fue en una de las últimas páginas que el miedo de Javier se transformó en un terror palpable. La niña había escrito que el hombre del espejo la había engañado, que le había dicho que si mentía y ponía una trampa para su hermano, él la dejaría en paz. El hombre del espejo le había dicho que la dejaría en paz si ella mentía y ponía una trampa para su hermano. Cuando la niña relató lo que hizo, Javier se dio cuenta de que fue esa misma noche que la niña asesinó a su hermano en un acto impulsivo para protegerlo de lo que podría suceder. El diario se detuvo abruptamente. No había más entradas después de ese día. Javier se sentía aturdido, incapaz de procesar el horror que acababa de leer. Las páginas parecían quemarle los dedos, y sintió una necesidad incontrolable de alejarse de esa caja y de esa casa. Se levantó del suelo, sus rodillas temblaban. La luz de Mindorushi, su teléfono proyectaba sombras largas y retorcidas por el sótano, y por un instante una de esas sombras le pareció demasiado familiar, como si un borrón oscuro se estuviera contorciendo en la pared. Sacudió la cabeza, tratando de liberarse de la sugestión, y subió las escaleras a toda prisa, con el corazón martilleando en su pecho. Salió del sótano y al llegar a la sala, la vio. La casa estaba llena de espejos antiguos, de esos con marcos de madera tallados a mano, que le daban un aire de opulencia al lugar. Uno de ellos en particular era muy grande, con un marco de madera oscuro y tallado. Javier se detuvo en seco, sus ojos fijos en su propio reflejo, y fue entonces que el pánico se apoderó de él. No era su reflejo lo que lo aterrorizaba, sino lo que estaba a su lado en el mismo espejo. A su izquierda se contorneaba una figura oscura, un borrón sin forma, que se movía dentro del espejo, como si estuviera atrapado en el cristal. Su corazón se encogió. Era el hombre del espejo de Lily. Claro, aquí está la continuación del relato. El borrón oscuro en el espejo de la sala era real. No era una sombra ni un truco de la luz. Estaba ahí, moviéndose, vibrando con una energía que se sentía como un frío antinatural que calaba los huesos. Javier se quedó inmóvil, paralizado por el miedo, sin poder despegar los ojos del espejo. La figura no tenía forma, era como una nube de humo negro que se contorsionaba dentro del cristal. Él sentía su presencia de una manera que no podía explicar, una presión en el pecho, como si alguien le estuviera apretando los pulmones. Se esforzó por respirar, pero su pecho no respondía. De repente, el borrón se expandió, llenando toda la superficie del espejo, y Javier vio con horror cómo su propio reflejo se desvanecía, siendo reemplazado por la nada. El hombre del espejo lo estaba observando directamente, pero no había ojos, no había rostro, solo una oscuridad infinita que parecía absorber toda la luz. Entonces, el terror se volvió puro pánico.
La casa entera se sintió helada, un frío que no venía de una ventana abierta, sino de una presencia que se extendía por cada rincón. Se escuchó un crujido en el piso de arriba. Javier se dio cuenta de que no estaba solo. El diario no había sido el final de la historia, sino el prólogo. Algo estaba en la casa con él. Intentó correr, pero sus piernas no respondían. Se sentían como si estuvieran clavadas al piso. El aire en la sala se volvió más denso, y un susurro, no de una voz, sino de un pensamiento, resonó en su mente. Era la voz de Lily. Él está aquí. Él quiere que lo ayudes. Tienes que ayudarlo. La voz era infantil, pero el mensaje era aterrador. Javier se dio cuenta de que Lily, la niña, no estaba muerta, estaba atrapada en esa casa. Su horror se intensificó. La figura en el espejo se movió de nuevo y esta vez se desprendió del cristal. No tenía forma, no tenía peso, pero su presencia era abrumadora. Se movía lentamente, como si estuviera flotando por la sala. Acercándose a Javier, él podía sentir el frío que emanaba de él, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. Era un frío que le secaba el alma, y a medida que la figura se acercaba, las imágenes de lo que le había pasado a Lily pasaron por su mente como un relámpago. La niña asustada, el hermano gemelo, el acto atroz que había cometido. Todo se unía. La figura oscura no tenía ni pies ni cabeza, pero se movía con una intención que era más aterradora que cualquier cosa física. Se deslizó por el aire sin hacer ruido. La negrura absoluta que emanaba de ella parecía absorber la luz de las paredes. Javier no podía apartar la mirada de esa cosa. Un frío cortante lo envolvió, no un frío que te hace temblar, sino uno que se siente como si estuviera congelando tu sangre en las venas. Su mente se sentía atrapada en un bucle de terror, sin poder pensar, sin poder reaccionar. Las palabras del diario de Lily resonaban en su cabeza, la historia de cómo el hombre del espejo la había manipulado, la había hecho cometer un acto atroz. Se dio cuenta de que la figura no solo se alimentaba del miedo, sino también de la desesperación, de la angustia. Se sintió como si su propia alma estuviera siendo expuesta, como si el ser sin forma pudiera ver todos sus miedos y vulnerabilidades. Él cerró los ojos, desesperado por escapar, pero al hacerlo, la oscuridad se hizo aún más intensa. Él podía sentir la figura acercándose. El aire que lo rodeaba se volvió pesado, como si estuviera nadando en una melaza invisible. Su corazón, que latía con fuerza, se detuvo por un segundo, y un susurro, mucho más claro que el anterior, resonó en su mente. Esta vez no era la voz de Lily. Era una voz adulta, masculina, llena de un dolor y una ira que hacían que su piel se erizara. Me abandonó para protegerse a sí misma. Las palabras eran claras, pero no las escuchaba con los oídos, sino directamente en su cerebro. Abrumado, Javier abrió los ojos, y su pánico se transformó en un horror aún más puro. La figura ya no estaba en la sala. En su lugar, el aire se sentía normal. El frío había desaparecido, y la luz de la luna que entraba por la ventana bañaba la sala con una calma engañosa. Pero la figura no se había ido. Miró de nuevo el gran espejo de la sala, y allí, de nuevo, el borrón oscuro había regresado. Pero esta vez no estaba solo. Dentro de ese vacío podía ver una figura humana, un hombre, pero su rostro estaba cubierto por esa oscuridad. Y Javier supo, con una certeza que helaba el alma, que estaba viendo a la persona que la niña, en su desesperación, había asesinado para salvarla. Y al mismo tiempo, el hombre, sin rostro, se acercó a la superficie del espejo y escribió algo con un dedo largo y huesudo en el cristal empañado. Una frase que le haría desear nunca haber bajado al sótano. El vapor se había acumulado en la superficie fría del espejo, y la figura escribió una frase con un dedo largo y huesudo
en el cristal empañado, una frase que le hizo desear nunca haber bajado al sótano, y entonces de nuevo la figura borró su cara y escribió otra cosa, algo que lo hizo desear nunca haber bajado al sótano. La cara se borró, dejando una silueta borrosa, como la de una persona, pero sin facciones definidas. Y fue ahí que Javier, al ver al hombre del espejo, supo la verdad. El hermano gemelo no era el hombre del espejo. Javier sintió que la sangre se le helaba en las venas. La cara sin facciones en el espejo parecía mirarlo directamente a él, no a su reflejo. La silueta se inclinó hacia adelante y con un movimiento lento y deliberado levantó un brazo hacia el cristal. Fue entonces que el pánico se transformó en puro horror. El borrón oscuro no era una figura sin forma. Era una herida abierta, oscura, que cubría el rostro de la figura. Era la herida que la niña le había hecho al hombre del espejo. Pero ¿quién era él? El hombre del espejo se alejó del cristal, y la oscuridad pareció ondular como agua en su superficie. Javier sintió una profunda náusea. La figura volvió a acercarse, y esta vez, en lugar de mirar al espejo, Javier vio que la figura le extendía una mano, pidiéndole que la tocara. Se dio cuenta de que no estaba en el reflejo, estaba del otro lado, en el interior. Él no era una víctima, sino el hombre del espejo. Y entonces, en un último acto de terror, la figura extendió la mano hacia adelante, como si quisiera atravesar el cristal y tocar el rostro de Javier. En ese momento, las palabras de la niña se aclararon en su mente, y la horrible verdad de lo que había sucedido en la casa finalmente le llegó. En su mente, una escena de la niña en su desesperación, la figura del hombre del espejo, el cuchillo. Y fue entonces que el reflejo de Javier, el que él pensó que era él, también extendió la mano y la puso en la mano de la figura. Y la figura, con una sonrisa sin dientes, le dijo que la culpa no es tuya, es de los que te hicieron esto. En ese instante, todo lo que Javier creía saber sobre sí mismo se disolvió. No había una historia, no había un pasado. Él era el hombre del espejo, la figura que Lily había intentado matar, y él, sin saberlo, se había convertido en el mismo ser que había atormentado a la niña y que ahora vivía en la casa con él, a la espera de que él se diera cuenta de la verdad. Javier sintió un frío profundo e inconfundible invadir su alma. No era el tipo de frío que se siente en un día de invierno, sino una sensación de abandono y traición. Se vio atrapado en una realidad distorsionada, donde su propio reflejo en el espejo ya no era el suyo, sino el de un espíritu atormentado. El cuerpo de Javier estaba paralizado. Sintió una presión abrumadora en el pecho, como si se estuviera ahogando, y un dolor fantasma en su rostro. Sintió la herida. El borrón oscuro que había visto en el rostro de la figura en el espejo era, en realidad, una herida que el hombre del espejo no tenía, pero que él, Javier, ahora sí tenía. La figura en el espejo sonrió, una expresión de triunfo y lástima, y Javier lo supo. El hombre del espejo no era el espíritu del hermano gemelo, sino su propio espíritu. La figura en el espejo en realidad era su alma, que fue atormentada por Lily cuando ella lo mató para protegerlo del mal. Él estaba atrapado en el espejo y en la casa, y él mismo era la figura que la niña había intentado matar. El relato de Lily en su diario se volvió aterradoramente claro. Él entendió cada palabra, cada frase. La niña lo amaba y lo había matado para salvarlo de un tormento mucho peor que la muerte. Él era el hermano gemelo, y la figura en el espejo era su alma, la parte de su mente que se negaba a aceptar la verdad. La figura en el espejo se movió, y en un último acto de terror, se alejó del espejo, y la oscuridad que lo rodeaba lo tragó. Y Javier, el hombre que se había mudado a la casa, se quedó solo, sin su cuerpo, sin su alma, sin su cordura.
Se quedó atrapado en la casa, aterrorizado y maldito a revivir ese día. De horror para siempre. Intentó luchar, pero no pudo. Intentó gritar, pero no había voz. Era solo una memoria, un recuerdo de un día en que un hombre abrió una caja, leyó un diario y descubrió la verdad sobre sí mismo. La historia terminó con él, solo en la sala, mirando el espejo, donde su reflejo había desaparecido, y para el resto de su vida nunca más vio su reflejo. Solo una silueta de un hombre, y un agujero de oscuridad donde el rostro debería estar. Javier intentó moverse, desesperado, pero sus miembros no obedecían. Era como si fuera un títere cuyos hilos hubieran sido cortados. La figura en el espejo, su propia alma, flotó en dirección a él, la oscuridad en su rostro retorciéndose como un agujero negro. La náusea que sentía ahora era abrumadora, y se sintió mareado. En un instante sintió como si estuviera cayendo desde una altura inmensa, y las palabras de Lily resonaron en su mente. Tuve que hacer algo horrible, mamá, pero lo salvé de él. Lo salvé. Javier entendió, ahora que ella no lo había matado, lo había salvado. Lo había escondido en el espejo, en el lugar donde el hombre del espejo no podría encontrarlo. Pero al hacer eso, lo había condenado a una vida de agonía, una vida de memoria y desesperación. Él, el hermano gemelo, ahora tenía una nueva misión. Tenía que liberarse de su alma, de su espíritu. Pero no podía. Estaba atrapado en un ciclo de terror, donde era la víctima y el villano. Y su alma, el hombre del espejo, se estaba alimentando de su sufrimiento. La figura se detuvo frente a él sin tocar el suelo, flotando a pocos centímetros de su cuerpo. La oscuridad en su rostro se movió y tomó la forma de una sonrisa macabra. «No puedes salvarme, no puedes escapar», susurró la voz en su mente, una voz que era la suya, pero que ahora sonaba tan extraña, tan llena de un odio que no podía entender. Javier sintió un dolor agudo en el pecho, como si le estuvieran arrancando un pedazo de su corazón. El hombre del espejo, su alma, no sonreía con triunfo, sino con lástima. Era la sonrisa de la comprensión, de quien sabe que el sufrimiento no es un castigo, sino una parte de uno mismo. Y entonces, el cuerpo de Javier, el cuerpo del hombre que se había mudado a la casa, cayó al suelo, desplomándose como un muñeco de trapo. Estaba muerto. Pero Javier no estaba muerto. Estaba atrapado, flotando, un testigo de su propio final trágico, y la figura en el espejo, ahora, parecía más fuerte, más viva. Se acercó al cuerpo de Javier y lo observó. Por un momento, la oscuridad en su rostro se retorcía, como si se estuviera riendo. Javier intentó luchar, pero no pudo. Sentía que su mente se desintegraba, que cada recuerdo, cada momento de su vida se esfumaba como polvo al viento. La figura en el espejo, su alma, le robaba su esencia. Ellos me abandonaron para protegerse a sí mismos. ¿Ahora me entiendes? Susurró la voz en su mente. Era la voz de un dolor inimaginable, de un resentimiento que había esperado por años en la oscuridad. El borrón oscuro no era una figura de horror, sino la personificación de la traición y el olvido. Y Javier, a medida que sus recuerdos se borraban, empezó a sentir una nueva forma de desesperación. No era el miedo de la muerte, sino el miedo de la nada, de convertirse en un fantasma sin pasado, un eco vacío en una casa llena de un horror que él mismo había creado. La figura en el espejo, con sus manos sin forma, parecía estar moldeando su mente, borrando todo lo que lo hacía ser quien era. De repente, una imagen apareció en su mente. No era un recuerdo de su vida, sino una memoria de Lily. Él vio a la niña, pequeña y asustada, de pie en una habitación oscura, con un cuchillo en la mano, su rostro bañado en lágrimas, y la figura, el hombre del espejo, se movía frente a ella, distorsionándose y contorsionándose, una pesadilla viviente. Él sintió la angustia de Lily,
su desesperación por proteger a su hermano, y en ese momento una dolorosa verdad le golpeó. Él no era el hermano gemelo, él era el hombre del espejo. La figura en el espejo era el hermano. Él había sido el que había aterrorizado a la niña. Él había sido el que le había dicho que tenía que hacer algo horrible para salvar a su hermano. Él había sido el monstruo, y la figura en el espejo era su castigo. Y fue en ese momento que la figura en el espejo, la figura que en realidad era el hermano de Lily, se rió. Una risa seca, sin alegría, que le rompió el alma. Javier quedó paralizado. El shock de la revelación lo golpeó con una fuerza brutal, haciendo que el mundo se le cayera encima. El hombre del espejo no era una entidad ajena, un demonio o un fantasma. Era él mismo, su yo del pasado, el monstruo que había atormentado a una niña y que ahora, por alguna razón que escapaba a su entendimiento, había regresado en forma humana. La risa seca que resonó en su mente no era de triunfo, sino de una profunda y dolorosa ironía. Javier ahora entendía el porqué de su desesperación, por qué su alma se sentía como un vacío. Había estado en guerra consigo mismo todo el tiempo, sin saberlo. Se miró en el espejo de nuevo, y allí el borrón oscuro en el rostro de la figura se retorció, como si se estuviera burlando de su confusión. Pero la figura no era más el hermano gemelo, era Javier, o mejor dicho, era lo que él había sido. La figura en el espejo, con una sonrisa sin dientes, le hizo un gesto con la mano, y Javier sintió un dolor agudo en el pecho, como si un pedazo de su corazón hubiera sido arrancado. El hombre del espejo, su propio ser, no estaba riendo de él, sino de la ironía del destino, de cómo, al tratar de escapar de su pasado, había regresado al mismo lugar donde había cometido sus mayores atrocidades. Y él, Javier, no era más que el hombre que había regresado a casa para morir. El aire en la sala se volvió pesado, un olor a polvo y a viejo le golpeó la nariz, el mismo olor que había sentido en el sótano. Y Javier supo que el sótano no era solo un lugar de almacenamiento, sino un portal que lo había traído de regreso a su pasado. La figura en el espejo se inclinó hacia adelante y la oscuridad en su rostro se movió, revelando por un instante dos ojos rojos y brillantes que miraban a Javier con un odio puro. Y en ese instante el terror se volvió insoportable. Él no era el hermano gemelo, él no era la víctima, era el verdugo. Y la figura en el espejo, su propio ser, su propio pasado, estaba allí para vengarse, para hacerle sentir toda la desesperación y toda la angustia que él había causado. Y fue entonces que la figura se movió, y con un movimiento lento y deliberado, salió del espejo. No tenía forma, no tenía peso, pero su presencia era abrumadora. Se deslizó por la sala, sin hacer ruido, acercándose a Javier. Y Javier, paralizado por el miedo, supo que el final de la historia de Lily no era el final, sino el comienzo de la suya. La voz de la figura, su propia voz, resonó en su mente. Yo soy tu castigo. Javier sintió el terror más puro que un ser humano puede experimentar. La figura oscura en el espejo, que era su alma, se había reído de él. La risa no era sonora, sino un eco que retumbaba en su mente, una carcajada silenciosa que le quemaba el cerebro. El cuerpo de Javier, el que él había habitado por tantos años, estaba allí, en el suelo, y la figura oscura lo observaba con una expresión que parecía una mezcla de desprecio y lástima. El hombre del espejo levantó su mano, y en un movimiento lento, como si estuviera tocando algo muy frágil, lo puso sobre el cuerpo de Javier. Y entonces Javier sintió un dolor insoportable. Era un dolor que no provenía de su cuerpo, sino de su alma, un dolor que lo hizo desear no haber nacido. La figura en el espejo le estaba robando algo, le estaba robando sus recuerdos.
Él veía las imágenes de su vida pasando por su mente a una velocidad vertiginosa, su infancia, sus amigos, su familia, todo borrándose, desvaneciéndose en la oscuridad, dejando un vacío en su lugar. Él estaba siendo borrado, no de la historia, sino de su propia mente. La figura se alimentaba de sus recuerdos, de su esencia, de su ser, hasta dejarlo en un estado de amnesia total. Y mientras su alma lo borraba, su voz, la voz que él había usado para contar la historia, resonó en su mente. Ellos me abandonaron para protegerse a sí mismos. Ahora me entiendes. Y Javier supo que el hombre del espejo no era una figura de horror, sino la personificación de la traición. Figura sin forma flotaba por la sala, y a medida que se acercaba, la temperatura de la habitación caía de forma abrupta. Era como si un vacío helado estuviera llenando el espacio, un frío que se metía por debajo de la piel y llegaba hasta los huesos. Javier, atrapado, no podía ni gritar. Su boca estaba seca y sus pulmones se negaban a obedecer. Sentía la presencia de esa cosa, una energía oscura que le prometía el dolor más profundo que se pueda imaginar. La figura se detuvo a pocos metros de Mindenosendosu. Él y la oscuridad en su rostro se movió, como si se estuviera preparando para atacar. Y la voz que era la de Javier, pero que ahora estaba llena de ira y de resentimiento, resonó en su mente. Me hiciste creer que me odiaban. Me hiciste pensar que no era digno de amor. Me hiciste creer que yo era el monstruo. La voz se detuvo, y la figura, en un gesto que era a la vez horriblemente familiar y completamente extraño, levantó un brazo y señaló a Javier, al hombre, a la persona que él había sido. En ese momento, Javier entendió la profundidad de su traición. Se dio cuenta de que él, el hombre del espejo, el monstruo, había manipulado a su hermano para que creyera que no era amado. Lo había convencido de que la única manera de ser libre era dejar ir a la persona que lo amaba, a Lily. Se dio cuenta de que el dolor que sentía no era un castigo, sino la misma agonía que su hermano había sentido. La figura, al darse cuenta de que Javier había entendido la verdad, se acercó a él. Y entonces, con una velocidad que desafiaba toda lógica, la figura se movió. Javier sintió un dolor insoportable en el pecho, y la figura, con su mano sin forma, lo agarró del corazón. Y un dolor indescriptible lo invadió. La figura le estaba robando algo. No eran sus recuerdos, no era su alma, sino su esencia, su humanidad. Él, el hombre del espejo, ahora se daría cuenta del terror que él mismo había causado. Y el único castigo que le quedaba era presenciar en primera persona el dolor que él había causado. Y mientras la figura le robaba su esencia, la imagen de Lily, con su rostro bañado en lágrimas, apareció en su mente. Ella no lo había matado para salvarlo, lo había matado para liberarlo de su sufrimiento. Javier sintió un dolor insoportable, pero no era físico, era una agonía que le quemaba desde adentro, un tormento emocional que se manifestaba como si su corazón estuviera siendo desmenuzado por garras invisibles. La figura sin forma, que ahora reconocía como su hermano, lo miraba con una expresión de triunfo, y en un instante todo lo que él había creído saber se desvaneció. La casa, el diario, la caja en el sótano, todo se desvaneció en un vacío. El mundo se desvaneció en una oscuridad aterradora, y la voz de su hermano, la voz de un dolor y una ira inimaginables, resonó en su mente. Ahora sabes lo que es sentir el vacío, el mismo vacío que sentí cuando me hiciste creer que mi propia hermana me odiaba. Ahora te toca a ti sentir el dolor que sentí cuando ella me abandonó. Te toca sentir el dolor que sentí cuando me di cuenta de que ella nunca me había amado. Y Javier, sin poder luchar, se sintió arrastrado por esa oscuridad. Cuando abrió los ojos de nuevo,
se encontró en un lugar que le era extrañamente familiar. Era una casa, pero no era la casa de campo a la que se había mudado. Era la casa de su infancia, el lugar donde él y su hermano habían crecido, donde la tragedia de Lily había sucedido. Se dio cuenta de que su hermano no lo había matado. No lo había matado para vengarse, sino para hacerlo revivir la misma agonía que él había sentido. Su hermano quería que Javier experimentara el dolor de la traición y del abandono. Él quería que Javier se diera cuenta de que lo que él había hecho era imperdonable. La figura de su hermano estaba allí, de pie en el centro de la habitación. Una silueta oscura sin rostro que emanaba una energía que llenaba el lugar con un frío cortante. Él no tenía forma, no tenía voz, pero su presencia era abrumadora. Se sentía como si estuviera nadando en una melaza invisible, con cada movimiento que hacía. Javier estaba allí, atrapado, reviviendo un recuerdo que no era suyo. Él era un espectador de su propia historia. Vio a su hermano, un niño pequeño y asustado, de pie en un rincón de la habitación, con los ojos llenos de lágrimas, y a la figura del hombre del espejo que le decía que su hermana lo odiaba, que no había manera de que ella lo amara. Y Javier, el hombre del espejo, sintió una rabia profunda. Era la rabia de alguien que no puede controlar lo que está sucediendo. Era la rabia de quien sabe que está pagando por sus pecados. La figura de su hermano se rió, una risa que hizo que la sangre de Javier se le helara. Y entonces él habló, no con una voz, sino con pensamientos que se transmitían directamente a la mente de Javier. Me hiciste creer que el mundo me odiaba. Me hiciste creer que mi propia hermana me había abandonado, y ahora te toca a ti sentir lo mismo. Y en ese momento, una dolorosa verdad le golpeó. Su hermano lo había perdonado el mal que él le había hecho, pero no a la persona que él había sido, no al hombre que lo había traicionado. Javier sintió un dolor agudo en su pecho, como si un pedazo de su corazón estuviera siendo arrancado, y se dio cuenta de que no era el dolor de su hermano, era su propio dolor, era el dolor de la culpa. Él, el hombre del espejo, no estaba siendo castigado por su hermano, sino por él mismo. La figura de su hermano se acercó a él, y Javier vio su propio reflejo en el espejo, y en ese momento se dio cuenta. Él era el hermano gemelo. El hombre del espejo era su alma, la parte de su mente que él había reprimido, que él había negado, que él había abandonado. La figura de su hermano se acercó a él y le puso la mano sobre el hombro. «Ya no tienes que sufrir», susurró la voz. «Ya no tienes que vivir con este dolor». Y en ese instante, el mundo de Javier se desvaneció en una oscuridad absoluta. Despertó. Cuando Javier estaba de regreso en su casa de campo. El sol entraba por la ventana, bañando la sala con una luz dorada y cálida. El aire no estaba pesado, no había un olor a viejo, a polvo. Se sentía normal. Se levantó del sofá y se miró en el espejo de la sala. Su reflejo estaba allí, un hombre de unos 40 años, un poco cansado, pero con la mirada clara. Él se dio cuenta de que todo había sido un sueño, una pesadilla que se había sentido tan real, tan tangible, que lo había dejado helado. Estaba de regreso, y su casa era solo una casa, y la figura, el hombre del espejo, solo un personaje de su mente. Y mientras se miraba en el espejo, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Se dio cuenta de que el diario que había encontrado en el sótano no estaba allí, y el rostro del hombre del espejo, el que él había visto en su sueño, no era de su hermano, era el de su padre, y supo que la pesadilla no era un sueño, sino un recuerdo. Su padre, el hombre del espejo, había sido quien le había hecho creer que su hermana lo odiaba, y él
Javier había sido el hermano que había sido abandonado, y la voz de su hermano, la voz de su dolor, resonó en su mente. Yo soy tu castigo. Y entonces se escuchó un crujido en el piso de arriba, y Javier supo que no estaba solo. El diario no había sido el final de la historia, sino el prólogo. Algo estaba en la casa con él. Él no era la víctima, sino el hombre del espejo. Y su hermano había vuelto, en la forma de un fantasma, para vengarse, para hacerle sentir todo el miedo, toda la desesperación y toda la angustia que él había causado. Y el único castigo que le quedaba era presenciar en primera persona el dolor que él había causado. La voz de su hermano, la voz que lo había atormentado en el sótano, resonó en su mente. Ellos me abandonaron para protegerse a sí mismos. ¿Ahora me entiendes? Y Javier supo que el hombre del espejo no era una figura de horror, sino la personificación de la traición. El borrón oscuro en Minotcenta. El espejo levantó la mirada del cuerpo de Javier y miró directamente a los ojos de él, el que ahora era solo un espíritu flotante, un prisionero de esa casa. La figura en el espejo hizo un gesto con la mano, como si estuviera invitando a Javier a entrar. «Ven conmigo», susurró la voz en su mente. «Tu lugar está conmigo, en la oscuridad». Y Javier, sin poder luchar, se sintió arrastrado hacia el espejo. El cristal se hizo líquido y transparente, como si fuera una puerta, y él, sin control sobre su propio ser, se sintió succionado hacia adentro. Las últimas cosas que vio fueron el cuerpo de Javier en el suelo, la casa vacía, y el reflejo de su propia alma en el espejo, sonriendo con una expresión que era de él, pero que ya no era suya. Él estaba preso en el espejo, su cuerpo estaba muerto, su alma estaba aprisionada, y su única compañía era un ser sin forma, un ser que un día fue él mismo, pero que se convirtió en la encarnación del mal. Su mente se llenó de un terror sin precedentes, y el que ahora era solo un espíritu, supo que su tormento apenas había comenzado.